¿Qué pasaría si la búsqueda de la verdad revelara secretos enterrados desde hace décadas? Esta es la pregunta que persigue a Valeria, una enfermera dedicada y trabajadora, que se enfrenta a un misterio que cambiará su vida para siempre. Cuando la llaman para atender a Emilio, un paciente en estado crítico, Valeria no imagina que su visita a una mansión lujosa la llevará a descubrimientos que desafiarán todo lo que sabía sobre sí misma. Al entrar en la imponente mansión, Valeria siente una mezcla de admiración y malestar. Las paredes adornadas, los muebles antiguos y el pesado silencio crean una atmósfera casi opresiva. Se esfuerza por mantener la calma mientras se dirige a la habitación de Emilio, un hombre que, a pesar de su condición, irradia una aura de dignidad. Sin embargo, una sorpresa inesperada la aguarda. Al observar un retrato familiar, Valeria se encuentra con su propia imagen, joven y vibrante, en un lugar donde nunca ha estado antes. El shock la golpea como una ola, y una pregunta fundamental resuena en su mente: ¿cómo podría estar conectada a esta familia? La situación se agrava cuando Emilio sufre una convulsión y, a pesar de los esfuerzos de Valeria, no sobrevive. El dolor de la pérdida la golpea profundamente, pero la verdadera pesadilla comienza cuando Patricia, la hija de Emilio, la acusa de envenenarlo. La injusticia la hace sentir como una presa en un laberinto de mentiras y desconfianza. Valeria, decidida a probar su inocencia, se sumerge en una investigación que revelará oscuros secretos de la familia de Emilio y de su propia historia. Mientras busca respuestas, Valeria descubre una nota anónima que la lleva a un rosal en la mansión, donde la verdad parece estar enterrada. En su búsqueda, aprende que la mansión perteneció a su abuela, que la vendió bajo coacción a la familia de Emilio. Esta revelación la hace sentir un vínculo profundo con el pasado y una urgencia por desenterrar las verdades ocultas. Las interacciones con otros personajes, como el mayordomo que parece saber más de lo que dice, revelan que las apariencias engañan y que la avaricia puede llevar a elecciones crueles. Con cada paso, Valeria se enfrenta a la complicidad y la corrupción que rodean la muerte de Emilio. Patricia y su marido, Hugo, están involucrados en un esquema de lavado de dinero, y con cada descubrimiento, Valeria se vuelve más decidida a enfrentar la verdad, incluso si la lleva a confrontaciones dolorosas. La revelación más impactante llega cuando el mayordomo revela que Valeria es, en realidad, hija biológica de Emilio, resultado de un romance prohibido. Ahora, la búsqueda de respuestas se convierte en un viaje de autodescubrimiento, donde Valeria se da cuenta de que su vida está entrelazada con la historia de esa familia de maneras que nunca podría haber imaginado. A medida que los conflictos se intensifican y los peligros aumentan, Valeria encuentra el valor para confrontar a Patricia, quien intenta huir, pero es capturada con la ayuda de ella. El desenlace se acerca cuando Hugo confiesa sus acciones, y Patricia, en un momento de desesperación, decide cooperar, revelando conexiones más amplias en la red de corrupción que se extendía por mucho más tiempo de lo que se pensaba. La justicia finalmente parece posible, pero no sin dejar cicatrices profundas. Con Patricia y Hugo enfrentando las consecuencias de sus actos, Valeria hereda el legado de Emilio y decide que su misión será más que solo buscar venganza. Crea una fundación dedicada a combatir la corrupción y apoyar a las víctimas de injusticia, transformando la mansión, ahora un símbolo de dolor y revelación, en la sede de la Fundación Guzmán para Justicia y Transparencia. A través de su viaje, Valeria no solo descubre la verdad sobre su pasado, sino que también se convierte en una abogada y activista, comprometida en sacar a la luz las injusticias que tantos enfrentan. El mensaje que ella lleva es claro: la verdad, aunque dolorosa, libera y abre el camino hacia la construcción de un futuro más justo. Valeria estaba determinada a descubrir la verdad, pero la acusación de Patricia la dejaba en un estado de confusión y desesperación. El dolor por la pérdida de Emilio se mezclaba con la angustia de la injusticia que estaba viviendo. Cada mirada desconfiada, cada susurro en las sombras de la mansión parecían acusarla aún más. Patricia, con su mirada fría y despectiva, la hacía sentir como una intrusa, incluso siendo parte de esa historia de maneras que apenas comprendía. Esa tarde, mientras exploraba los corredores de la mansión, Valeria encontró al mayordomo, Alfredo, un hombre de edad avanzada, cuya presencia siempre había sido discreta, pero que ahora parecía más enigmático que nunca. Decidió acercarse a él, buscando respuestas que nadie más podría darle. Alfredo, conocía a Emilio desde hacía mucho, ¿verdad? ¿Qué sabía él sobre la familia?, preguntó Valeria, su voz cargada de ansiedad. Alfredo la miró con un mixto de compasión y cautela. La verdad puede ser un peso difícil de cargar.
La familia Guzmán tiene muchos secretos, pero no todos son como imaginas. Sus palabras eran enigmáticas, y Valeria sintió una punzada de frustración. ¿Qué sabía que ella no sabía? Era como si él estuviera poniendo a prueba su determinación. Al escuchar las palabras de Alfredo, Valeria sintió una mezcla de esperanza y duda. Quería creer que había algo más, que podía ser más que una enfermera acusada de asesinato. Pero los recuerdos de su infancia, la ausencia de su abuela y las historias que siempre le habían contado parecían ahora distorsionadas. A cada paso que daba, la inseguridad se instalaba en su corazón. ¿Por qué mi abuela vendió esta mansión? ¿Qué realmente sucedió entre ella y la familia Guzmán?, pensó Valeria, angustiada. Mientras tanto, la interacción con Patricia se volvía cada vez más tensa. Una tarde, Valeria encontró a Patricia en la biblioteca de la mansión, rodeada de libros antiguos y retratos familiares. No tienes idea de lo que estás haciendo, ¿verdad? Patricia disparó, sus ojos llenos de desprecio. Te crees parte de esto, pero eres una intrusa. Mi padre murió por tu culpa. La acusación la golpeó como un puñetazo. Valeria, sintiendo la rabia y el dolor, intentó mantenerse firme. No lo maté, Patricia. Estoy tratando de entender lo que pasó. No tiene que ser así. El intercambio de palabras era pesado, cada una cargada de emociones no expresadas. Valeria sintió que los muros de la mansión se cerraban a su alrededor. La lucha interna entre querer defenderse y la necesidad de imponerse era intensa. Recordaba su vida antes de ese momento, cómo se sentía fuerte y segura. Ahora, todo parecía desmoronarse. El peso de la sospecha y la culpa la perseguían, haciéndola cuestionar su propia capacidad para superar esta situación. ¿Y si no logro probar mi inocencia? ¿Y si todo esto solo me lleva a más dolor? Estas preguntas la acompañaban mientras intentaba encontrar un camino. Esa misma noche, Valeria decidió visitar el rosal mencionado en la nota anónima. Cuando llegó, el perfume de las rosas mezclado con la brisa nocturna la envolvió, pero la belleza del lugar no podía borrar la oscuridad que se acumulaba en su mente. Mientras cavaba en la tierra, buscando respuestas, un recuerdo de su infancia la golpeó. Su abuela siempre hablaba sobre la importancia de la verdad. La verdad es un fundamento, Valeria. Sin ella, no puedes levantarte. Esas palabras resonaban en su corazón, pero la realidad era otra. La verdad que buscaba ahora parecía más una trampa. En medio de la investigación, Valeria encontró un nuevo aliado, Lucas, un amigo de la infancia que se había convertido en un abogado respetado. Él la buscó, preocupado por la situación. Valeria, puedo ayudarte. No tienes que pasar por esto sola, dijo él, con su voz calmada y reconfortante. Sin embargo, Valeria dudó. ¿Cómo podría confiar en alguien cuando ella misma estaba tan perdida? ¿Y si no logro? ¿Y si tú también te lastimas por mi culpa? La duda era un peso constante y Valeria se veía luchando contra sus propias limitaciones. Las conversaciones con Lucas se convirtieron en un espacio seguro para Valeria. En cada encuentro, él la animaba a no rendirse, pero ella aún se sentía insegura. No soy lo suficientemente fuerte, Lucas. ¿Qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si la búsqueda de la verdad termina destruyéndome? Su vulnerabilidad era palpable y, aún así, Lucas permanecía a su lado, creyendo en ella cuando ella misma no podía. Con el paso de los días, Valeria comenzó a darse cuenta de que la búsqueda de la verdad no era solo sobre Emilio o la familia Guzmán, sino sobre ella misma. Cada descubrimiento la llevaba a cuestionar sus creencias, sus limitaciones y sus motivaciones. Recordaba las lecciones de vida que su abuela le había enseñado, pero ahora esas lecciones parecían más difíciles de aplicar. ¿Cómo puedo ser fuerte cuando todo a mi alrededor se está desmoronando? Esa pregunta la atormentaba, mientras sus interacciones con Patricia y los otros personajes se volvían cada vez más tensas. Valeria sintió que la línea entre la verdad y la mentira se estaba desvaneciendo. La presión sobre sus hombros parecía cada vez más pesada. Las interacciones con los demás estaban marcadas por la desconfianza, y los desafíos se multiplicaban. Lo que antes era una búsqueda de justicia ahora se convertía en un camino lleno de piedras, y lo único que sabía era que necesitaba seguir adelante, incluso si eso significaba enfrentarse no solo a los demás, sino también a sí misma.
Valeria estaba sumida en un torbellino de emociones. La acusación de Patricia la dejaba en un estado de confusión, y el dolor por la pérdida de Emilio se mezclaba con la angustia de la injusticia que estaba viviendo. En sus interacciones con los miembros de la familia Guzmán, sentía el peso de las miradas desconfiadas, como si cada uno de ellos estuviera cargando un fardo de desconfianza y desprecio. Después de todo, ¿cómo podría probar su inocencia cuando las sombras de la mansión parecían susurrar su nombre entre acusaciones y secretos? Mientras exploraba los pasillos de la mansión, Valeria encontró a Alfredo, el mayordomo. Siempre había sido una presencia discreta y fiel, pero hoy parecía más enigmático que nunca. Señorita Valeria, comenzó, con su voz baja y cautelosa, la verdad puede ser un pesado fardo de llevar. Sus palabras la inquietaron. ¿Qué sabía el que ella aún no había descubierto? Valeria sintió que la búsqueda de la verdad se convertía en una trampa emocional, donde cada respuesta podía solo profundizar su sufrimiento. Con la mente llena de preguntas, Valeria decidió confrontar a Patricia en la biblioteca de la mansión. El ambiente estaba cargado de tensión, y el aire parecía vibrar con la ira contenida. No tienes idea de lo que estás haciendo, ¿verdad? Patricia disparó, su mirada penetrante y llena de desprecio. Te crees parte de esto, pero eres una intrusa. Mi padre murió por tu culpa. Las palabras la golpearon como una flecha. Valeria, luchando contra el dolor y la indignación, respondió con firmeza. No lo maté, Patricia. Estoy tratando de entender lo que pasó. No tiene que ser así. El intercambio de palabras se convirtió en un campo de batalla emocional, donde cada una intentaba protegerse de un dolor profundo. Después de ese encuentro, Valeria se sintió aún más aislada. La mansión, que antes parecía un hogar, ahora se había transformado en una prisión. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y la lucha interna entre querer defenderse y la necesidad de imponerse se intensificaba. ¿Y si no logro probar mi inocencia? ¿Y si todo esto solo me lleva a más dolor? Esa duda la seguía como una sombra, convirtiéndose en una constante en su vida. Esa noche, Valeria decidió visitar el rosal. Al cavar en la tierra, esperaba encontrar no solo respuestas, sino también un poco de paz. Las rosas, con su dulce perfume, contrastaban con la amargura que se acumulaba en su corazón. Mientras cavaba, los recuerdos de su abuela la invadieron. La verdad es un fundamento, Valeria. Sin ella, no puedes levantarte. Esas palabras resonaban en su mente, pero ahora parecían un eco distante, casi irreconocible. ¿Qué hacer cuando la verdad parecía más una ilusión? Lucas, su amigo de la infancia y abogado, apareció como un rayo de esperanza. Valeria, puedo ayudarte. No necesitas pasar por esto sola, dijo él, su voz calma y reconfortante. Sin embargo, la inseguridad la impidió aceptar esa ayuda de inmediato. ¿Y si no lo logro? ¿Y si tú también te lastimas por mi causa? La duda la consumía, y Valeria comenzó a sentir que su búsqueda de la verdad se volvía cada vez más solitaria. A medida que pasaban los días, Valeria se encontraba enfrentando nuevos obstáculos. Una mañana, decidió revisitar el pasado y, al abrir un antiguo álbum de fotos de la familia, encontró una imagen de Emilio con un grupo de personas que no reconocía. ¿Quiénes son ellos?, susurró para sí misma, un escalofrío recorriendo su espalda. Con cada página que pasaba, más preguntas surgían, y su frustración crecía. ¿Qué más no sabía sobre Emilio y su familia? Las tensiones con Patricia aumentaban. En un encuentro casual en el pasillo, Patricia la miró fijamente. Eres una imitación, Valeria. Nunca serás una Guzmán. Las palabras cortaron como una cuchilla. Valeria sintió la rabia burbujear dentro de ella, pero también una profunda tristeza. No quiero ser una Guzmán, Patricia. Solo quiero entender qué pasó con Emilio. La respuesta de Patricia fue un silencio gélido, y Valeria se dio cuenta de que estaba luchando contra un muro de indiferencia. La vida en la mansión se volvía cada vez más insoportable. Valeria comenzó a tener pesadillas, en las que Emilio la llamaba, pero cuando ella se acercaba, él desaparecía en una niebla de secretos. La realidad se mezclaba con sus miedos, y se sentía atrapada en un ciclo de desesperación. ¿Cómo puedo ser fuerte cuando todo a mi alrededor se está desmoronando?
Esa pregunta la atormentaba mientras sus interacciones con los demás se volvían cada vez más tensas. Valeria comenzó a darse cuenta de que la búsqueda de la verdad no era solo sobre Emilio o la familia Guzmán, sino también sobre ella misma. Cada descubrimiento la llevaba a cuestionar sus creencias y sus limitaciones. La presión sobre sus hombros parecía cada vez más pesada, y cada paso que daba la llevaba a un nuevo fracaso. ¿Y si no lo logro?, pensaba, mientras sus pensamientos se convertían en un torbellino de inseguridad. La amistad con Lucas también comenzó a sufrir con la presión de la situación. En una conversación, Valeria se desahogó. Siento que estoy perdiéndolo todo, Lucas. No soy lo suficientemente fuerte para esto. Él la miró con una mezcla de preocupación y determinación. Valeria, eres más fuerte de lo que imaginas. Pero necesitas creer en eso. Estas palabras, aunque alentadoras, también la dejaron en duda. Y si no sé cómo luchar, cuestionó, su vulnerabilidad expuesta. Así, Valeria se encontró en un ciclo de fracasos y reinicios. Con cada intento de afirmarse, un nuevo giro la derribaba. La presión emocional se volvía insoportable, y se preguntaba si sería capaz de soportar otro golpe. Sin embargo, había una chispa de esperanza que se negaba a apagarse. Sabía que necesitaba enfrentar a sus demonios, incluso si eso significaba confrontar no solo a los demás, sino también a sí misma. La búsqueda de la verdad estaba lejos de ser fácil, pero Valeria estaba decidida a persistir, incluso cuando la duda y el miedo amenazaban con dominarla. Valeria estaba sola en su habitación, rodeada de pilas de libros que intentaba devorar, en busca de respuestas que parecían siempre escapar de sus manos. El día estaba nublado, reflejando su estado emocional. La luz se filtraba por la ventana de forma triste, como si la propia mansión compartiera su angustia. Comenzó a sentir un peso creciente en su corazón, una mezcla de desesperación e incertidumbre. La acusación de Patricia aún resonaba en su mente, como un mantra cruel que la hacía cuestionar su propia identidad. Una intrusa, repetía para sí misma, luchando contra la marea de dudas que amenazaba con ahogarla. Fue en uno de esos momentos de soledad que Valeria decidió que necesitaba un tiempo para sí. Recordó Rosal, un espacio que siempre le parecía un refugio, un lugar donde podía pensar en paz. Al caminar hacia allí, cada paso parecía un desafío. Los recuerdos de Emilio aún la perseguían, y la idea de que él estaba realmente perdido le hacía sentir un agujero profundo en su pecho. Al llegar al Rosal, Valeria se sentó en un banco de madera, observando las flores que danzaban suavemente al viento. El perfume de las rosas era dulce, pero la fragancia no podía calmar su corazón agitado. Mientras se perdía en sus pensamientos, una sombra se acercó. Lucas, su amigo de la infancia, apareció, con una expresión preocupada. Valeria, te he extrañado. ¿Dónde has estado? Se sentó a su lado, su presencia reconfortante, pero Valeria no podía encontrar las palabras. El dolor era tan intenso que todo lo que quería era gritar, pero la voz parecía haberse desvanecido de su garganta. Lucas, yo no sé qué hacer. Patricia me odia, y siento que estoy perdiéndolo todo. Cada día que pasa, parece más difícil seguir adelante. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro, calientes y saladas. Lucas la miró, su expresión ahora más seria. Valeria, no puedes dejar que el dolor de los demás te defina. Eres más fuerte de lo que piensas. Necesitamos encontrar una manera de enfrentar esto juntos. Valeria quería creer en las palabras de Lucas. Pero la duda aún flotaba sobre ella como una nube negra. ¿Y si no puedo lidiar con esto? ¿Y si todo lo que haga solo empeora la situación? La inseguridad se transformó en un grito silencioso dentro de ella, y Lucas, al darse cuenta de la profundidad de su desesperación, tomó su mano. Vamos a buscar respuestas. No podemos dejar que esto nos venza. Con la determinación renovada, Valeria decidió que era hora de confrontar a Patricia nuevamente. No podría seguir escondiéndose en las sombras. La idea de enfrentar a la mujer que la despreciaba la aterrorizaba, pero también la impulsaba. Era hora de dejar de ser vista como una intrusa y comenzar a afirmarse. Con el corazón acelerado, Valeria subió las escaleras hacia la biblioteca. Al entrar, encontró a Patricia sentada, hojeando un libro, pero la tensión en el aire era palpable.
Patricia levantó la vista, su expresión de desdén ahora mezclada con sorpresa. Valeria dijo, su voz firme pero llena de emoción, que necesitaban hablar, que no era la enemiga. El rostro de Patricia se endureció, y Valeria se dio cuenta de que estaba en terreno peligroso. Patricia respondió que Valeria estaba tan desesperada por la verdad que no veía que se estaba hundiendo en una mentira. Su padre no confiaba en ella, y así ella tampoco podía hacerlo. El desespero invadió a Valeria, quien insistió en que no podía ser excluida, que amaba a Emilio y que él era parte de su vida. Las palabras se intensificaron, y la rabia y la tristeza se mezclaron en una danza explosiva. Valeria sentía que luchaba no solo por el amor perdido, sino también por su propia dignidad. Afirmó que no era lo que Patricia pensaba, que no era una intrusa y que no dejaría que la hiciera sentir así. La atmósfera estaba cargada de tensión, y por un momento, Valeria estuvo al borde de un colapso emocional. Patricia, por su parte, parecía ajena al dolor de Valeria y le dijo que podía gritar todo lo que quisiera, pero la verdad era que nunca formaría parte de su familia. Las palabras fueron como puñaladas, y Valeria sintió su corazón quebrarse. Pero en medio del caos, algo dentro de ella comenzó a cambiar. La rabia la impulsó a levantarse. No podía permitir que otros decidieran su valor. Con una nueva determinación, respiró hondo y declaró que no necesitaba la aprobación de Patricia, que solo quería descubrir la verdad sobre Emilio. Si Patricia no podía ayudarla, encontraría otra manera. La mirada desafiante de Patricia le dio una ola de coraje. Sabía que finalmente comenzaba a liberarse de las cadenas que la ataban, incluso si eso significaba enfrentar el dolor y la rechazo. Después de esa conversación tensa, Valeria salió de la biblioteca con el corazón acelerado, pero también con una nueva luz en sus ojos. Decidió que no se escondería más. Ahora, más que nunca, sabía que tenía que buscar la verdad por su cuenta, incluso si eso significaba desenterrar secretos dolorosos. Al regresar al Rosal, se permitió llorar. Las lágrimas que antes eran de desesperación ahora eran de liberación. Estaba lista para enfrentar sus miedos y descubrir quién era realmente, independientemente de lo que pensaran los demás. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, pero ahora Valeria llevaba consigo una renovada esperanza y una determinación inquebrantable. Sabía que, sin importar lo que encontrara, su viaje era esencial para reconstruir su propia identidad. Valeria se sentó en el banco del Rosal, su corazón aún latiendo con la adrenalina de la acalorada conversación con Patricia. La suave brisa parecía susurrar promesas de cambio, pero la confusión interior era palpable. Mientras las lágrimas se secaban en su rostro, se permitió un momento para reflexionar. Había tomado finalmente una posición, pero, ¿qué significaba eso para su vida a partir de ahora? ¿Qué vendría después? Recordaba a Emilio, la alegría que trajo a su vida y cómo su ausencia ahora dejaba un vacío insoportable. El pensamiento de que Patricia lo había perdido y lo rechazaba la dejaba aún más angustiada. Pero, al mismo tiempo, Valeria comenzó a darse cuenta de que no podía dejar que el peso del pasado la definiera. Si quería descubrir la verdad sobre Emilio, tendría que enfrentar no solo las sombras de su relación con Patricia, sino también sus propias inseguridades. El Rosal, que antes era solo un espacio de belleza y tranquilidad, ahora se convertía en un símbolo de renacimiento y lucha. Valeria miró las flores, que florecían en colores vibrantes, y una pequeña sonrisa brotó en su rostro. Si aquellas rosas podían florecer en medio del caos, tal vez ella también pudiera encontrar su propio camino hacia la luz. En los días siguientes, Valeria se dedicó a investigar la vida de Emilio. Comenzó a preguntar a personas que lo conocían, a buscar información sobre su pasado, sus amistades y sus secretos. Cada conversación la dejaba más ansiosa, pero también más determinada. Su búsqueda de la verdad comenzó a entrelazarse con la búsqueda de su propia identidad. Ya no quería ser vista como una intrusa, sino como alguien que pertenece a este mundo, alguien que tiene un lugar y un valor. Lucas, su amigo de la infancia, estaba a su lado, ofreciendo apoyo y aliento. En un momento de introspección, Valeria se abrió con él. Le dijo que a veces tenía miedo de descubrir cosas que no quería saber, que si lo que encontraba confirmaba lo que Patricia había dicho, tal vez realmente no tuviera lugar allí. Lucas la miró con empatía y le dijo que lo que Patricia pensaba no cambiaba quién era ella. Y aunque descubriera algo doloroso, eso no disminuiría su fuerza.
Era valiente por estar buscando la verdad, y eso era algo que nadie podía quitarle. Esas palabras resonaron profundamente en Valeria. Se dio cuenta de que su búsqueda no era solo sobre Emilio, era también sobre ella misma. La lucha interna entre el miedo y la esperanza se convirtió en una compañía constante, pero poco a poco comenzaron a surgir pequeñas victorias. Valeria empezó a hacer conexiones inesperadas, como cuando encontró a una antigua amiga de Emilio que recordó historias que lo hacían sonreír. Cada nueva información era como una pieza de un rompecabezas que comenzaba a encajar. Pero la inseguridad aún estaba presente. Valeria sentía que, a cada paso hacia la verdad, también se estaba alejando de Patricia. La idea de romper lazos la dejaba angustiada. No quería ser vista como una traidora, pero tampoco podía seguir sintiéndose como una intrusa. Esto la llevó a una nueva conversación con Lucas. No sé si puedo manejar esto, Lucas. Es como si cada descubrimiento me alejara más de Patricia y de lo que ella representa. No quiero herirla aún más. Lucas tomó su mano, transmitiéndole un sentido de fuerza. Valeria, lo que estás haciendo es importante. Y aunque pueda herir a Patricia, tu verdad es válida. Necesitas permitirte sentir y descubrir quién eres, incluso si eso significa enfrentar el dolor. Cada día, Valeria se volvía más fuerte. La presión interna comenzó a disiparse, dando lugar a una nueva claridad. Se dio cuenta de que, al buscar la verdad sobre Emilio, también estaba rescatando partes de sí misma que había olvidado. La lucha interna se transformó en un impulso para afirmarse, para no dejar que el dolor la aprisionara. Una mañana, mientras revisaba algunas anotaciones sobre Emilio, Valeria encontró una referencia a una carta que él había escrito a un amigo cercano. La carta contenía menciones a un lugar especial que él amaba, un lago escondido en las montañas. El corazón de Valeria se disparó. Esto podría ser una pista, una manera de conectarse aún más con su memoria. Determinada, decidió que necesitaba visitar ese lugar. Era un paso hacia la verdad, pero también una forma de reconectarse con el amor que sentía por Emilio. Al contarle a Lucas sobre su plan, él la apoyó de inmediato. Vamos juntos. Puede ser un viaje difícil, pero no tienes que hacerlo sola. La idea de compartir ese momento con Lucas trajo un nuevo sentimiento de esperanza. Valeria se dio cuenta de que, incluso frente al dolor y la incertidumbre, la verdadera amistad podría ser un faro en medio de la oscuridad. Estaba comenzando a entender que las relaciones en su vida no eran solo sobre los demás, sino también sobre cómo se veía a sí misma. Cuando finalmente llegaron al lago, Valeria sintió una ola de emociones envolviéndola. La belleza del lugar era sobrecogedora, pero la tristeza también flotaba en el aire. Mientras observaba las aguas tranquilas, se permitió sentir todo, el dolor, la añoranza, la esperanza. Y, en ese momento, se dio cuenta de que, aunque el pasado no pudiera cambiarse, el futuro estaba en sus manos. Valeria sabía que aún había desafíos por delante, que la búsqueda de respuestas podría sacar a relucir más secretos y más dolor. Pero, por primera vez, se sintió preparada para enfrentar eso. La lucha interna entre el dolor y la superación ahora no era una barrera, sino un puente hacia algo más grande, una nueva vida, una nueva identidad y un nuevo entendimiento de quién era realmente. El camino no sería fácil, pero Valeria estaba decidida a encontrarse a sí misma, a florecer en medio del caos. Y, al lado de Lucas, sabía que no estaba sola. Con cada paso que daba, se acercaba no solo a la verdad sobre Emilio, sino también a la verdad sobre sí misma. Valeria miró la superficie del lago, donde el reflejo de las montañas se mezclaba con la luz del sol. El lugar era tan hermoso que parecía irreal, pero, al mismo tiempo, había una tristeza que pesaba en su corazón. Recordó a Emilio, las risas que compartían y los sueños que tenían. El dolor de la pérdida aún era intenso, pero, en ese momento, sintió que podría comenzar a transformar ese dolor en algo positivo. Lucas, a su lado, recogió una piedra y la lanzó al agua, creando ondas que se propagaban. Mira, Valeria. Cada ola es como un recuerdo, algunas pueden ser dolorosas, pero otras son solo parte de la belleza de lo que vivimos, dijo, sonriendo. Sus palabras la tocaron profundamente. Era verdad. Los recuerdos que tenía de Emilio eran una mezcla de alegría y tristeza, pero era hora de aceptar ambas. Valeria respiró hondo,
permitiendo que la brisa fresca la envolviera. Sabes, Lucas, pasé tanto tiempo tratando de evitar el dolor que me perdí en el camino. Creo que ahora estoy comenzando a entender que sentir todo esto es parte del proceso de volver a encontrarme. Miró a su amigo, que la animó a seguir adelante. Sí, y no estás sola. El dolor es pesado, pero tienes personas a tu alrededor que se preocupan por ti. La conversación hizo que Valeria reflexionara sobre su viaje hasta ese momento. A lo largo de los últimos días, había enfrentado sus miedos e inseguridades, y cada pequeño paso parecía una victoria. Recordaba cómo dudaba en preguntar sobre Emilio, temiendo que la verdad fuera demasiado dolorosa. Pero ahora, en lugar de sentirse paralizada, estaba dispuesta a escuchar, aprender y crecer. Cuando hablaba con las personas que conocían a Emilio, sentía un frío en el estómago. Pero ahora me doy cuenta de que cada conversación era una oportunidad para descubrir no solo sobre él, sino también sobre mí misma, dijo, con la voz un poco más fuerte. Recuerdo haber encontrado a una amiga de él que me contó sobre su pasión por dibujar. Nunca supe eso. Lucas levantó una ceja, interesado. ¿Y cómo te sentiste al descubrir eso? Valeria sonrió, recordando la conversación. Fue increíble. Me vi reflejada en su pasión por el arte. Tenía una forma única de ver el mundo, y eso me hizo darme cuenta de que, incluso en su ausencia, aún puede inspirarme. Eso me motivó a retomar el dibujo, algo que había dejado de lado hace mucho tiempo. La idea de reconectarse con su propia creatividad fue un paso importante para Valeria. Se dio cuenta de que se había alejado de muchas cosas que amaba, como dibujar y pintar, porque estaba tan enfocada en sus inseguridades y en el dolor que sentía. Ahora, estaba comenzando a ver que esos pasatiempos podrían ser una forma de expresar sus emociones y honrar la memoria de Emilio. Si vuelves a dibujar, puedes crear algo que represente todo esto, tu dolor, tus recuerdos y tus esperanzas, sugirió Lucas. La sugerencia hizo que Valeria sintiera una ola de entusiasmo. Sí, esto podría ser una manera de procesar todo esto. Realmente quiero hacer esto. Mientras conversaban, Valeria comenzó a ver la importancia de sus fallas y cómo la habían moldeado. Se había sentido perdida y sin valor, pero ahora veía que cada error, cada inseguridad, la había llevado a este momento de descubrimiento. Sabes, Lucas, antes veía mis fallas como algo negativo. Pero ahora, me doy cuenta de que son parte de mi historia. Si no hubiera pasado por todo esto, tal vez nunca habría encontrado esa fuerza dentro de mí. Exactamente. El verdadero éxito no se trata solo de logros externos, sino de cómo te sientes por dentro, respondió Lucas, con un brillo en los ojos. Te estás volviendo más fuerte y más segura, y eso es un logro que nadie puede quitarte. Valeria miró al lago nuevamente, esta vez con un nuevo entendimiento. El agua reflejaba la luz del sol, creando un espectáculo de colores. Era un recordatorio de que, incluso en medio del dolor, había belleza por encontrar. Sintió un impulso de liberarse de las ataduras que la mantenían anclada al pasado y, en su lugar, permitirse vivir plenamente. En los días que siguieron, Valeria comenzó a dibujar nuevamente. Cada trazo la ayudaba a liberar emociones que había guardado. Hizo un boceto de un lago, inspirado en ese momento, con montañas al fondo y flores alrededor. La imagen se convirtió en un símbolo de su viaje de superación, un recordatorio de que, incluso en las situaciones más difíciles, es posible encontrar belleza y significado. En sus conversaciones con Lucas, Valeria también comenzó a darse cuenta de cuánto se había fortalecido su amistad. Él siempre estaba a su lado, ofreciendo apoyo y comprensión. La amistad que antes parecía un ancla se estaba transformando en un faro, iluminando su camino. Siempre has creído en mí, incluso cuando yo no creía en mí misma, le dijo Valeria a Lucas en un momento de sinceridad. Eso significa mucho para mí. Te mereces creer en ti misma, Valeria. Y estoy aquí para recordártelo siempre que lo necesites, respondió Lucas, con una sonrisa alentadora. Valeria se sintió agradecida por tener a Lucas en su vida. Su amistad era una fuente de fuerza y motivación. Se dio cuenta de que, al abrirse a las personas a su alrededor, estaba creando lazos que la ayudarían en su viaje. La vida estaba comenzando a reconfigurarse, y estaba emocionada por descubrir qué más podría florecer a partir de este nuevo comienzo. Con el tiempo,
Valeria entendió que la verdadera superación no era una línea de meta, sino un proceso continuo. Aprendió a valorar cada pequeño paso, cada descubrimiento, y la importancia de rodearse de personas que la apoyaban. Y así, mientras dibujaba, exploraba nuevas emociones y cultivaba relaciones saludables, se dio cuenta de que no solo estaba reconectándose con Emilio, sino también encontrándose a sí misma. Valeria se sumergió en el mundo del dibujo con un entusiasmo renovado. Una tarde, mientras trabajaba en un nuevo lienzo en su estudio improvisado, decidió que era hora de crear algo especial, una obra que capturara su viaje de dolor y transformación. Con el lápiz en mano, esbozó un lago, las montañas al fondo, y flores que simbolizaban la belleza que podría florecer incluso en tiempos difíciles. Pero, a medida que dibujaba, una ola de inseguridad la golpeó, desestabilizándola. Recuerdos de fracasos pasados la atormentaron. Valeria recordaba cuando intentó participar en una exposición de arte, pero fue rechazada. La sensación de inadecuación la envolvió nuevamente, y dudó, su mano deteniéndose sobre la hoja. ¿Y si esto no es lo suficientemente bueno? ¿Y si fracaso de nuevo?, pensó. La frustración comenzó a acumularse dentro de ella, como una tormenta a punto de estallar. En un impulso, lanzó el lápiz contra la pared. El dolor de su pérdida y la presión de sus inseguridades parecían aplastarla. La sala estaba en silencio, excepto por el sonido de su corazón acelerado. La idea de rendirse la tentaba. ¿Para qué esforzarse si todo lo que hacía parecía insignificante? Fue entonces cuando Lucas entró. Siempre sentía cuando Valeria estaba en un momento difícil y, al verla allí, con los ojos llenos de lágrimas y el rostro contorsionado por la frustración, se acercó. «Valeria, ¿qué pasó?», preguntó, preocupado. Ella respiró hondo, tratando de encontrar las palabras. «Siento que nunca seré lo suficientemente buena. Pensé que estaba superando todo esto, pero aquí estoy, sintiéndome una fracasada de nuevo». La vulnerabilidad en su voz resonó en la sala. Lucas se sentó a su lado, ofreciendo apoyo silencioso. «No eres una fracasada. Solo estás enfrentando un obstáculo, y eso es normal. Recuerda lo que ya has logrado. Has vuelto a dibujar, y eso por sí solo es una gran victoria». Valeria lo miró, un revuelo de gratitud y resistencia. «¿Pero y si fracaso de nuevo? ¿Y si a la gente no le gusta lo que hago?». «Tal vez fracases y tal vez a la gente no le guste. Eso es parte del proceso. Pero, ¿sabes qué es lo más importante? Lo que sientes mientras creas. Cuando pones tu corazón en cada trazo, eres verdadera contigo misma. Y eso es lo que realmente importa». Las palabras de Lucas comenzaron a penetrar las paredes que había erigido a su alrededor. Valeria recordó cómo se había sentido al descubrir la pasión de Emilio por el arte. A él no le importaba si a la gente le gustaba o no, simplemente creaba porque era una parte de él. Y ahora, en ese momento, se dio cuenta de que se estaba permitiendo ser guiada por el miedo en lugar de por la pasión. «Solo, no quiero lastimarme de nuevo», confesó, con la voz temblando. El dolor de la pérdida de Emilio aún es tan profundo. Lucas se inclinó más cerca. «El dolor nunca desaparece por completo, Valeria. Pero puedes elegir cómo lidiar con él. Puede ser un peso que te impida avanzar o una fuerza que te impulse a crecer. ¿Qué vas a elegir?». Valeria sintió una ola de emoción. Lo que Lucas decía resonaba dentro de ella. La elección estaba en sus manos. Podía seguir escondiéndose o permitirse ser vulnerable, dejando que los recuerdos de Emilio la inspiraran en lugar de paralizarla. Con un nuevo entendimiento, Valeria tomó el lápiz nuevamente. «Tienes razón. Quiero crear. Quiero honrar la memoria de Emilio, no dejarme abatir por ella». Lucas sonrió, y la tensión en el aire comenzó a disiparse. Comenzó a dibujar frenéticamente, cada movimiento del lápiz convirtiéndose en un acto de liberación. Las líneas se volvieron más audaces, los colores más vibrantes. El lago que antes era solo un reflejo de sus inseguridades ahora se transformaba en un símbolo de renacimiento. Con cada trazo, Valeria comenzó a sentir la fuerza que había dentro de ella. El arte se convirtió en una forma de diálogo entre su pasado y su presente, entre su dolor y su esperanza. En el clímax de ese momento, Valeria se dio cuenta de que no solo estaba dibujando un lago,
sino su propia historia de superación. Estaba enfrentando sus miedos y decidiendo que la vida era más que sus fracasos pasados. Era un viaje rico en experiencias, donde cada error era una oportunidad de aprendizaje. Cuando finalmente terminó la obra, Valeria se alejó para admirar su trabajo. Los colores danzaban en la tela, reflejando la belleza que había encontrado en medio del dolor. Lucas la observó, orgulloso. «Hiciste esto. Superaste otra barrera». «Lo logré», murmuró Valeria, la emoción desbordándose en su voz. «Realmente lo logré». Sintió un peso disiparse, una nueva ligereza la envolvió. El arte no solo la ayudó a expresar su dolor, sino que también la conectó con su pasión y sus sueños. El viaje de Valeria estaba lejos de terminar, pero en ese momento, había dado un paso crucial. Aprendió a permitirse sentir, a expresarse y, lo más importante, a conectarse con quienes la rodeaban. La vida era un constante renacer, y estaba lista para abrazar cada nuevo capítulo con valentía y amor. Valeria miró su obra finalizada, un lago reflejando la luz de un sol naciente, rodeado de montañas majestuosas y flores vibrantes. Cada detalle evocaba no solo sus luchas, sino también sus victorias. La frustración que antes la paralizaba ahora se había transformado en energía creativa. Se dio cuenta de que el dolor y la belleza podían coexistir, y que su amor por el arte podría ser el puente entre esas emociones. En los días que siguieron, Valeria comenzó a abrirse más. El estudio, que antes era un refugio aislado, se convirtió en un espacio de acogida. Invitó a amigos a ver su nueva obra y compartir sus experiencias. La presencia de Lucas fue constante, y con su ayuda, Valeria organizó una pequeña exposición en su propio espacio. Era un evento modesto, pero significativo. Cada invitado trajo sus historias, y Valeria se dio cuenta de que el dolor compartido creaba lazos más fuertes. La noche de la exposición fue mágica. Valeria estaba nerviosa, pero la alegría de ver a las personas interactuando con su arte la hizo sentir viva. Cuando una amiga antigua, Clara, se acercó a ella con lágrimas en los ojos, Valeria comprendió el impacto que su obra había causado. «Nunca supe que estabas pasando por esto. Tu arte me hizo reflexionar sobre mi propio dolor». «Gracias por compartir», dijo Clara, abrazando a Valeria con fuerza. En ese momento, Valeria entendió que la vulnerabilidad podía unir a las personas, y que sus experiencias podían ayudar a otros a sentirse menos solos. Con el paso del tiempo, Valeria comenzó a notar cambios en sí misma. Las inseguridades que antes la dominaban fueron gradualmente reemplazadas por una nueva confianza. Comenzó a explorar diferentes estilos de arte, experimentando con colores y formas que antes no se atrevía a usar. Con cada nueva obra, sentía que estaba contando una parte de su historia, y eso la motivaba a continuar. Lucas, siempre a su lado, también comenzó a abrirse más. Compartía sus propias experiencias de vida, y Valeria se dio cuenta de cómo su amistad evolucionaba. Conversaciones que antes eran superficiales ahora eran profundas, llenas de vulnerabilidad y apoyo mutuo. Lucas la animó a participar en un taller de arte, donde conoció a otras personas apasionadas por la creación. Juntos, formaron un grupo que se reunía regularmente, donde cada uno compartía sus obras y ofrecía críticas constructivas. Valeria sintió que estaba convirtiéndose en parte de una comunidad, y eso la ayudó a sentirse más conectada con el mundo que la rodeaba. El viaje de Valeria no estuvo exento de desafíos. A veces, aún luchaba contra las voces internas que le recordaban sus fracasos pasados. Pero, en lugar de dejarse abatir, comenzó a reconocer esos pensamientos como parte del proceso. «Es solo una parte de mí», se decía, «pero no define quién soy». Con esta nueva perspectiva, Valeria aprendió a abrazar las imperfecciones y a ver los errores como oportunidades de aprendizaje. Cierta noche, mientras trabajaba en una nueva pieza, Valeria recibió un mensaje inesperado. Era una invitación para una exposición en una galería local. El curador había visto sus obras en su muestra anterior y quería que ella participara. Su corazón se aceleró. «¿Y si no soy lo suficientemente buena?», pensó. Pero, al recordar las palabras de Lucas, decidió que iría. El miedo estaba allí, pero ahora era solo un eco distante, no una barrera insuperable. Con la nueva exposición acercándose, Valeria se dedicó aún más a su arte.
Cada trazo en su nueva tela era una afirmación de su crecimiento. Estaba lista para mostrarse al mundo, no solo como artista, sino como alguien que había superado sus limitaciones. El día de la inauguración, las luces de la galería brillaron intensamente, y Valeria se maravilló al ver a las personas admirando sus obras. Cuando la noche llegó a su fin, Valeria se dio cuenta de que, a diferencia de lo que pensaba, el éxito no estaba solo en las críticas o en las ventas. El verdadero triunfo era haber encontrado su voz, su pasión y su comunidad. Las conexiones que hizo, las historias que escuchó y las amistades que cultivó eran lo que realmente importaba. La vida de Valeria había cambiado de manera significativa. Ya no era la mujer que se escondía detrás de sus inseguridades. Ahora caminaba con la cabeza en alto, lista para enfrentar nuevos desafíos. Cada nuevo proyecto era una oportunidad para redescubrirse, y cada fracaso, una oportunidad para comenzar de nuevo. Valeria había aprendido que el arte era la expresión más pura de su esencia, y que, al permitirse ser vulnerable, en realidad se estaba volviendo más fuerte. Con una sonrisa en el rostro, miró la nueva tela que comenzaba a crear. El viaje de superación no tenía fin, que era un ciclo continuo de crecimiento y transformación. Y, por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió que estaba exactamente donde debía estar, abrazando cada nuevo momento con coraje y amor. Valeria miró hacia atrás, reflexionando sobre el camino que la había llevado hasta este momento. Los recuerdos de sus luchas y conquistas danzaban en su mente como colores en una paleta vibrante. Recordó la frustración que la paralizaba, la soledad que sentía en su estudio, y cómo todo eso la llevó a crear obras que no solo expresaban su dolor, sino que también se convirtieron en una fuente de conexión con otras personas. Ahora, años después, Valeria no era la misma mujer. Las exposiciones en las que participó no eran solo victorias personales, se convirtieron en un espacio donde las historias se cruzaban. Valeria vio cómo su arte impactaba las vidas a su alrededor. Muchas personas se acercaban a ella, compartiendo cómo sus obras ayudaron a iluminar sus propios caminos, a abrir sus heridas y a sanarlas. Con cada relato, Valeria sentía que su vulnerabilidad tenía un propósito. No solo superó sus limitaciones, sino que también creó un legado de coraje e inspiración. La amistad con Lucas se fortaleció a lo largo de los años. Juntos, exploraron nuevas ideas y proyectos, siempre apoyándose mutuamente en las dificultades. Valeria se dio cuenta de que el amor por lo que hace puede ser aún más enriquecedor cuando se comparte. Lucas se convirtió no solo en un amigo, sino en un compañero creativo que la desafiaba a ir más allá de lo que pensaba que era posible. Decidieron crear un colectivo de artistas que promoviera la inclusión de voces marginadas, un espacio donde el arte se convirtiera en un medio de transformación social. Valeria, ahora más fuerte y segura, decidió que el éxito no se medía solo en ventas o reconocimiento. En cambio, su verdadero éxito residía en la capacidad de tocar vidas y hacer la diferencia. Comenzó a impartir talleres de arte para jóvenes, especialmente aquellos que enfrentaban dificultades similares a las que ella había enfrentado. Valeria quería que supieran que sus historias importaban, que sus voces eran válidas. Al compartir sus experiencias, vio cómo las lecciones que había aprendido en el camino se convirtieron en herramientas para ayudar a otros a reencontrarse. A medida que pasaron los años, Valeria también se dio cuenta de que la vida es un ciclo de fracasos y nuevos comienzos. Cada error que cometió se transformó en una lección valiosa. Aprendió a aceptar la imperfección, a ver el valor en el intento, incluso cuando los resultados no eran los esperados. Esta nueva perspectiva la llevó a explorar aún más su arte, desafiándose a experimentar estilos y temas que antes la intimidaban. Valeria se convirtió en un ejemplo vivo de que el fracaso no es un final, sino una invitación a comenzar de nuevo. El impacto de su viaje se extendió más allá de su vida personal. En su comunidad, Valeria se convirtió en una fuente de esperanza y motivación. El colectivo de arte que fundó ganó notoriedad, inspirando a otros artistas a usar sus historias como una forma de expresión. Los jóvenes que participaron en sus talleres comenzaron a destacarse, exhibiendo sus obras en galerías y hablando sobre sus experiencias en eventos. Valeria vio cómo el arte tenía el poder de transformar no solo la vida de un individuo, sino de toda una comunidad. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, Valeria se sentía más conectada que nunca con el mundo que la rodeaba. Aprendió a ver belleza en las imperfecciones, en las historias no contadas y en las lecciones de la vida.
Cada persona que cruzaba su camino tenía algo que ofrecer, y Valeria estaba abierta a escuchar. Su viaje de superación se convirtió en una celebración de la vida, una oda a la resiliencia humana. En momentos de reflexión, Valeria a menudo pensaba en la sabiduría que había adquirido a lo largo de su viaje. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza reside en la disposición a ser vulnerable, a abrirse a los demás y a aceptar ayuda cuando es necesario. La vida está hecha de altibajos, y cada experiencia, buena o mala, la moldeó en quien es hoy. Valeria abrazó esta verdad y se comprometió a vivir de acuerdo con las lecciones que había aprendido. La paz que encontró no era solo interna, se reflejaba en sus interacciones diarias. Valeria sonreía más, escuchaba más y se permitía ser vista. Había aprendido a vivir en armonía con sus emociones, a respetar su pasado y a mirar con esperanza hacia el futuro. Las amistades que cultivó a lo largo del camino, especialmente con Lucas y los jóvenes artistas que inspiró, se convirtieron en pilares fundamentales en su vida. Estas relaciones eran un recordatorio constante de que la conexión humana es una de las mayores fuentes de fuerza. Valeria, ahora una mujer transformada, miró hacia el futuro con un corazón lleno de amor y gratitud. Sabía que su viaje de superación nunca tendría un fin, pero cada paso que daba era un paso hacia un nuevo comienzo. Llena de inspiración, ella continuó creando, enseñando y conectándose, siempre recordando que el arte era más que una simple expresión, que era una forma de tocar vidas, de sanar y de celebrar la belleza de la humanidad. Valeria se detuvo frente a una de sus obras más recientes, un mural vibrante que retrataba la conexión entre personas de diferentes orígenes. Al admirar los colores que se entrelazaban, sintió un nudo en la garganta, una mezcla de orgullo y gratitud. La jornada la había transformado, y sabía que cada pincelada era una expresión de sus experiencias y de su evolución. Ahora, más que nunca, Valeria comprendía que el verdadero éxito no estaba en cuántas personas admiraban su arte, sino en cuántas vidas tocaba. Recordando las dificultades que enfrentó al principio, Valeria sonrió. Pensó en cómo solía perderse en su dolor, pero ahora, ese mismo dolor se había convertido en su combustible. Las palabras de Lucas resonaron en su mente: el arte es un espejo que refleja no solo lo que vemos, sino también lo que sentimos. Y eso era exactamente lo que Valeria había hecho, se había convertido en un espejo para muchos. En uno de sus talleres, Valeria recordaba a un joven llamado Tiago, que entró tímido y vacilante. Nunca pensé que podría hacer arte, confesó en un rincón. Con el tiempo, Tiago comenzó a abrirse, y sus obras revelaron una profundidad emocional que sorprendió incluso a Valeria. Cuando exhibió su primera pieza en una galería, la emoción en su rostro le hizo darse cuenta de que su misión se estaba cumpliendo. Había ayudado a iluminar el camino de alguien que antes no creía en su propio valor. Valeria, realmente has cambiado mi vida, dijo Tiago en lágrimas, después de su exposición. No sabía que podría expresar lo que sentía. Ahora siento que tengo un lugar en el mundo. Esas palabras fueron un regalo valioso, un recordatorio de que cada esfuerzo valía la pena. Valeria se dio cuenta de que sus experiencias no eran solo suyas, pertenecían a todos los que se permitieron soñar. Mientras reflexionaba sobre esta jornada, Valeria recordaba los fracasos que tuvo. ¿Cuántas veces me sentí derrotada?, se preguntó. Pero ahora entendía que cada error era una oportunidad de aprendizaje. Una vez, al intentar un nuevo estilo, su pintura no salió como esperaba. Puede que se frustrara, pero decidió usar esa experiencia para crear algo diferente, algo único. Soy un trabajo en progreso, solía decirse a sí misma. Y está bien. La amistad con Lucas también se solidificó. Eran como dos caras de la misma moneda, cada uno sacando lo mejor del otro. En uno de sus muchos encuentros, Lucas comentó: Valeria, el arte es nuestro legado. Y lo que estamos dejando al mundo es mucho mayor que cualquier exposición. Valeria estuvo de acuerdo, dándose cuenta de que sus colaboraciones no eran solo proyectos, sino un camino para construir una comunidad. La vida de Valeria se había convertido en una celebración de la resiliencia. Aprendió a ver la belleza en las imperfecciones, a abrazar los fracasos y a aceptar la vulnerabilidad. A través de sus experiencias, descubrió que la verdadera fuerza radica en ser auténtica, en aceptar la ayuda de los demás y en compartir sus historias. Cada paso en su viaje era una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, y eso la empoderaba. Hoy, mientras caminaba hacia la galería donde estaba a punto de inaugurarse una nueva exposición,
Valeria se sentía radiante. Sabía que su viaje no era solo sobre ella, sino sobre todos los que se unieron a ella a lo largo del camino. El arte que creaba ahora era un legado colectivo, una celebración de las voces que a menudo eran silenciadas. Valeria miró al cielo y sonrió, sintiéndose en paz. Ya no era la misma mujer que comenzó su viaje, que ahora era una mujer llena de esperanza, amor y coraje. Al entrar en la galería, aplaudida por amigos y jóvenes artistas, sintió una ola de alegría. Estamos todos juntos en esto, pensó. Y eso es lo que realmente importa. La historia de Valeria nos enseña que, incluso en las dificultades, podemos encontrar fuerza. Cada fracaso es una oportunidad para empezar de nuevo, y el verdadero éxito está en tocar vidas y construir conexiones. Nos invita a todos a reflexionar sobre nuestras propias jornadas, a abrazar nuestras historias y a compartir nuestras experiencias. Que todos podamos encontrar belleza en las imperfecciones y coraje en las vulnerabilidades. Si te identificaste con esta historia, no dudes en compartir tus propias experiencias en los comentarios. Construyamos juntos una comunidad donde el arte y la vida se entrelazan. Dale me gusta e inscríbete en el canal para más historias inspiradoras como esta, ya que cada interacción nos ayuda a traer más contenido que toca el corazón. Recuerda, tu viaje es importante, y al compartirlo, puedes inspirar a otros a encontrar su camino. El momento es ahora.